Alco, Sociedad Anónima, Blas Parera 6648. Ricardo Porta. Hola Ricardo, ¿cómo andás? Buen día para vos, buen jueves. Qué lindo verte ahí, qué lindo verte en el patio, qué lindo. En exteriores. Gracias. Yo sé que la felicidad mía es compartida por toda la buena gente de usted y también por miles y miles de oyentes. Pero vamos a poner un poco de seriedad, por favor, a esta reflexión, porque los argentinos estamos viviendo un punto bisagra, digamos, en la historia argentina, ¿no? Y yo no comprendo todavía cómo los argentinos nos vamos a las cosas después de aquella recomendación que nos hizo con la crisis del 30, la presidencia de Hipólito Yrigoyen, aquel filósofo, hoy recordado por supuesto por la huella Ortega y Gasset de España, que vino y visitó la Argentina 2 veces. Se impresionó tanto de las bellezas y riquezas de Argentina, insisto una vez más, lo cuento por enésima vez en esta columna, que en el aeropuerto de Ezeiza, en la conferencia de prensa, le dijo: antes de ustedes me hagan una pregunta, yo les quiero decir que ustedes están tocados por la mano de Dios, tienen los 4 climas, tienen minerales, tienen trigo, tienen vacas, tienen todo lo que necesita el ser humano y mucho más. Después también hemos tenido premios Nobel, por ejemplo, de medicina, de química, Premio Nobel de la Paz, lógicamente, como Pérez Esquivel. Bueno, hemos tenido al Papa, ni más ni menos. Hemos tenido a Maradona, lo tenemos a Messi, somos campeones del mundo. O Teis Sport, que muestra todas las fotos de los cumpleaños de Diego. Creo que cada año se va buscando un poco cómo poner sobre la mesa la grandeza que hemos tenido al ser Diego Armando Maradona de Argentina, y poner en valor esa figura que muchos de los que están escuchando supieron apreciar en vida, sin lugar a dudas. Por supuesto, claro que sí. Bueno, esta fue una linda entrada, porque es recordarlo a Diego en la voz no en su voz, con su voz, sí, sino precisamente de la admiración, ¿no?, que representa lógicamente este vídeo, donde el narrador busca describir 10 momentos realmente espectaculares que tenemos metidos para siempre, muchísimo más tenemos, sí, del gran Diego, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Yo soy especialista, me especializo con muchos errores y con algunas virtudes, ¿no?, en el periodismo investigativo. Estoy muy preocupado por la finanza del Club Atlético Unión, pero ustedes van a decir: ¿pero cómo? ¿Unión está en manos de un millonario o no, Luis Spam? Pero sin embargo, Unión está girando en descubierto, querido Dani, querida Mesa, querido oyente. Unión es deficitario mensualmente y está girando en descubierto y está tomando préstamos bancarios. Entonces, yo me pregunto, primero, ¿a Luis Spam en sus empresas privadas le hubiese llegado este problema, le hubiese llegado este momento de angustia económica, financiera? Yo creo que no. Solamente en la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Club Atlético Unión es que está sufriendo este problema. ¿Pero por qué? Por su conducta administrativa. Punto 1. Punto 2. Tiene a mano la Conmebol, donde lo tiene un hijo directo, no solo de Santa Fe, no solo del país, como lo es el campeón del mundo Neri Alberto Pumpido, como secretario de Junto. ¿Por qué no acude a la Conmebol? Yo no he hablado en las últimas horas con Neri, pero tengo entendido que él ha hablado con gente del riñón de Unión y se puso a disposición. Es que no lo quieren a Neri en la avenida López Planes. Ese es el punto 2. El punto 3. Pude acceder a una información irreprochable sobre el tema Carlos Baudaña. ¿Quién es Carlos Baudaña? Es ese arrepentido ex jefe de la FIP Boy Arca de la provincia de Santa Fe, que tuvo que
declarar sus delitos, confesar sus delitos, para no ir a la cárcel. En época de pandemia, Baudaña era jefe de la AFIP. Spam concurrió a él. ¿Para qué? Para que destrabe la plata de la transferencia de Luna Diale al fútbol ruso por los problemas que había en esa época con los dólares en la República Argentina. Pues fueron a una cueva financiera, lograron cobrar el dinero y lo depositaron en una cuenta. La pregunta del millón es, ¿esta maniobra contable estará en el último balance? Una pregunta que realmente tendría que tener la oposición en este momento, hacer la oposición a la comisión directiva. ¿Para qué? Para que surja antes el problema de la asamblea, para que tengan claro qué es lo que pasó con ese dinero. Entonces, yo sigo, ¿no?, con esta reflexión diciendo, como si yo tengo un dinero en una financiera, ¿por qué voy a ir a los bancos? Son todas preguntas que me hago yo, ¿no? A partir de aquella información irreprochable que tengo, de fuente irreprochable que tengo, de cómo Unión se hizo de la transferencia de Luna Diale. Estoy muy preocupado, muchachos. Ese sería el punto 3. El punto 4, recuerden lo que le digo de Fernando Espinosa por enésima vez y Delfino. Espinosa en cancha y Delfino en el bar. Acuérdense, ¿saben por qué? Porque los dos, Espinosa, aquí en Santa Fe, en un recordado partido frente a Tigre, jugó para Tigre. Y Delfino, en aquel recordado partido, cuando yo no estaba ganando, lo digo por enésima vez, con Taquito de Balboa, hoy en Racing no le alcanzó a pobre entrar ayer, faltando un cuarto de hora para tratar de salvar a Racing. Pero volviendo a aquel partido del Villagra en Córdoba, Unión ganaba tranquilamente y legítimamente también. Legítimamente, ¿no? No ilegítimamente. Hasta que llegó en la última jugada un gol de Matías Suárez, que había estado en River y que volvió para reforzar a ese equipo celeste. Sin embargo, Darío Herrera en cancha y Delfino en el bar, ante el asombro de todos los televidentes, en el cual me incluyo, vimos todo que era offside. Sin embargo, se lo convalidaron. Bueno, yo abro el paraguas. No se defrauden, por favor, al Mundo Unión. Les digo, si hay alguna influencia del poder para el partido de mañana a las 21:15 en el parque. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Nachito? Sí, a ver, lo veo complicado, sobre todo analizándolo el partido. ¿Cómo va a estar el clima, no? Se suspendió una nueva asamblea en Newell's, así que está atravesando un momento, pero muy complicado, la institución rosarina. Veremos, yo creo que Unión está en el momento para poder aprovechar este tipo de situaciones, este tipo de momentos y contextos donde bueno, tiene que dar el paso adelante porque necesita la victoria ya para terminar de cristalizar una posible clasificación, y se va a enfrentar con un equipo que está desarmado ya desde la estructura y desde las bases. Sabemos, Newell's viene atravesando ya años, te diría, complicados, Ricardo, y creo que hoy en día es de las instituciones que más al rojo vivo está, te diría, junto con San Lorenzo, posiblemente. Pero bueno, veremos. Con respecto a lo que es lo dirigencial de Unión, habrá que ver, Ricardo. Yo no sé si... Esta marcha votó esto mismo. Se produce por dos cosas. Se produce porque, sin lugar a dudas, el menú de ofertas que tenía la gente
no alcanzaba, y esta vez pasó lo que no pasó con Massa, entre lo malo conocido y lo bueno por conocer, fueron a lo malo conocido. Con Massa no pasó esa situación de ir a lo malo conocido y ir a lo otro que había por conocer. Digo, va a ser para análisis ver cómo el pueblo argentino, pasando por una crisis como la que estamos pasando, hubo un 40% de personas que siguieron apostando al modelo. Yo, más allá del análisis, entiendo o creo, escuché los otros días a un colega periodista que es peronista, y decía, el problema está en que evidentemente el peronismo se quedó en el pasado, mostrando cosas del pasado. Perdón, te equivocás porque no es peronismo, el kirchnerismo. El kirchnerismo. Bueno, se quedó mostrando lo del pasado, y es como que la gente busca... A ver, el común de la gente ya no quiere saber más nada de un bando o del otro. El común de la gente quiere estar mejor. Y sin lugar a dudas, el menú de oferta que había del otro lado para contrarrestar quizás la propuesta de Milei era muy baja, y con eslogans viejos que retrasan a la década del 70 y volviendo a exponer situaciones de poca inteligencia. ¿A qué lo digo? Porque vos decís, vamos contra tal cosa. Parece que la gente no era vamos contra tal. Me parece que la gente demandaba vamos por este lado porque queremos hacer esto y esto. Ahí me parece que está el problema, en donde hay que buscar el problema. ¿Qué pasa con las propuestas que estaban frente a la Libertad Avanza que no sedujeron a la gente? Me parece que ahí está el gran sentido de la elección. Me parece que no es tan difícil buscarle las aristas. Lo cierto es que también hay que pensar, Ricardo, que se le ha dado a este gobierno un cheque en blanco igual que hace 1 año y medio, casi 2 años atrás, con la diferencia de que lo que se viene hacia adelante es nada más ni nada menos que discutir cuestiones que van a modificar la vida de los argentinos para siempre. Jubilación, la ley de trabajo, y bueno, digo esas dos como esenciales. Entonces, yo no sé hasta dónde la gente vota de acuerdo a lo que puede llegar a pasar, pero sí creo que la gente votó, o ese 40% votó, porque no quiere la propuesta anterior, porque cree y entiende que los 20 años de propuestas anteriores no cuajaron o no cuajaron. Y por otro lado hay otra corriente, y me parece interesante también esbozarla, de que el peronismo viene con... El kirchnerismo, el kirchnerismo. Bueno, pero es la bandera del peronismo en sí. Sí, pero mal interpretada. Pero por en este sentido me parece que va la palabra del peronismo, Ricardo. ¿Y por qué lo digo? Porque en las últimas 7 elecciones de intermedia ganaron una. En las últimas 7, el peronismo, el que gana una. Sí. Entonces, a lo que voy es esto. Algo se está haciendo mal, los dirigentes están haciendo algo mal, sí, como para poner sobre la mesa un menú que no seduce. Me parece a mí, porque vuelvo a lo mismo. Y si ves de 7 elecciones a esta parte cómo se fue votando, dicho por un peronista lo que estoy diciendo, es como que están, digamos, no está seduciendo y se está perdiendo el ideal. Yo ya te he escuchado, sí, y coincido con vos en algunas cosas. En otra cosa, volvemos al balotaje, ¿te parece? Claro. Bueno, ahí el balotaje, nuestro presidente antes la trató de montonera y criminal a Patricia Bullrich. Se reúne con Macri y la pone como ministra de Defensa. Explícame esa contradicción. Además lo insultó a Macri, lo insultó a Caputo. Tienen unas reuniones en la casa de Macri y lo pone a Caputo como ministro de Economía. En manos de ese mismo tipo que puteó a los chinos. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Y que dijo que Macri y que Caputo nos habían enterrado durante años, mi viejo. Pero yo no quiero hablar de política en este espacio, Dani, por favor. Pero no nos vamos a poner de acuerdo nunca. No, pero escúchame, es que yo no estoy alejado del pensamiento. Lo que yo pienso que eso que sucedió tiene que ver con una cintura política. En ese mismo sentido, porque no quiero ir a las puntas, porque es que ahí es donde la sociedad está demandando una grandeza mayor, porque una misma Cristina Fernández de Kirchner,
que pone como Bailando candidato... bailando en el balcón, Claro. ante la peor derrota. No, que pone un candidato que un poco más, si uno busca el archivo, le Pero escúchame, Milei lo tenía Esper también Claro. con el narcotráfico, Por y el eso mismo es- abogado de Esper, Fred Machado, el mismo abogado de Fred Sí. Machado, era abogado y de Esper, es abogado de nuestro presidente, querido. Mirá Claro. lo que pasa en Río de Janeiro con el narcotráfico. Mirá, yo me quiero ir a una frase que dijo Ernesto Tenenbaum, que me pareció que reunía todas las condiciones. A ver. Ernesto Tenenbaum dice: yo no estoy de acuerdo con lo que se votó. El periodista estoy hablando. Yo no estoy de acuerdo con lo que se votó porque yo no voto eso. Pero no puedo desentender la cantidad de gente que votó eso, porque seguramente en mi familia, en el contexto de mi familia, alguno votó esa idea. Dice, es importante destacar y poner sobre la mesa que hay una determinada cantidad de gente, que en su caso es mayoría, que hace que gane y que se le dé un cheque en blanco a esta persona, sin nombrarlo. Lo que sí creo que se dan dos cosas. Primero, los grandes líderes tienen ese fuego sagrado y a el entender del 40%, ese fuego sagrado lo estaría teniendo en esta elección. Y por otro lado, también hay una cuestión que tiene que ver como algo que Milei irradia, que es su postura y que es resiliente a todo. Porque ni siquiera lo de Esper determinó de que se bajara la cantidad de votos en esta elección nacional. Y a mí me pareció interesante porque dije, la gente es masoquista. Aquel que está pasándola mal, ¿es masoquista de votar y dar un cheque en blanco a este gobierno? Solamente un masoquista haría eso. Y después dije, no tengo que entenderlo de esa forma. Tengo que entenderlo, Ricardo, de que lo que había en el menú de ofertas no sedujo al electorado. Entonces ahí, sea El único que kirchnerismo, coincidimos- sea justicialismo, sea la Perdón, izquierda, sea yo te radicalismo, tengo que interrumpir. sea el que sea... Te tengo que interrumpir por el Sí. tiempo, lógicamente. Coincido con vos absolutamente en el menú de ofertas. Claro, Pero ahí por eso estamos. no voy a avalar lo otro, No, querido. no. Acá- Es decir, para mí el pueblo argentino, coincido con vos, se encontró en tratar, no había oferta, Sí. ni de un lado ni del otro, por lo bueno, ni sabíamos lo malo. Entonces votó lo único que podía votar, me parece a mí. Sí. Antes de meter el cheque en blanco, prefirió esta opción. Mirá, Pero claro, y después esto no avala las inconductas No, y la no, falta de respeto que tiene Milei, querido. Sí, pero es como que... No avala. No, pero Milei es como... le dice, primero, a mí me enseñaron en mi casa, yo nací en un rancho de adobe, Ujú. con paredes de adobe, y sin embargo a mí me enseñaron a no pegarle al que está en el piso. Milei le pega a los que están en el piso. ¿Cómo los trata a todos los diputados? A ver, contame. ¿Sí? El Papa Francisco, a quien yo hoy me levanto para escuchar y ver los videos, las reflexiones que yo les paso a ustedes de vez en cuando, le enseñan que la paz, el respeto, es lo que conduce a los objetivos. Ser Mirá. solidario. Nuestro presidente está en la vereda de enfrente, Dani querido, pero por eso yo no quiero extenderme a hablar de política, Ujú. porque estamos perdiendo el tiempo, me da la Sí, impresión. No. Por eso me pareció interesante, Sí. porque coincido con vos en casi todos Sí. los puntos. Casi te diría que coincido con vos en todo en este punto. Sí. Pero bueno, evidentemente sobre ese menú de oferta tiene Sí. que ver con que se diría en lo criollo, no le entraron las balas, digamos. Fue Por más supuesto. fuerte Por quizás mantener una inflación estable y que bueno, que con el sueldito que tenés más o menos te alcance, que quizás la otra propuesta de seguir con la bandera, vamos contra, y ahí me parece que es donde digo, no, si no, no hay otra explicación lógica. Porque yo creo que la gente no es masoquista. Mirta Sí. está acá dando vueltas y Sí. escuchándolo. Me prohíbe hablar de política. No, sí. Me prohíbe hablar de política. Esto es una mesa de Pero ¿sabes café. una cosa? Los argentinos estamos sacando crédito, porque a mí me pasa Sí. lo mismo, Sí, para sí. pagar las deudas que tenemos. ¿Me entendés? O sea, la inflación cero, ¿dónde está?
¿Dónde está la inflación que bajó Milei Bueno, en un año y medio? ¿Dónde está, querido? Contame, decime. Yo te estoy diciendo, buscándole algún punto que la gente tome reflexión. Estoy diciendo que él sea la real. ¿Se entiende? No. Me parece que es interesante preguntarnos, aquellos que no han votado a Milei, a ver, Yo no ¿por le qué hay un echo la culpa a lo que 40%? votó, ¿Por qué hay un 40%? Yo puedo estar de acuerdo o no con Sí. con lo que votó la gente. Yo no Claro. estoy de acuerdo con lo que votó la gente, pero respeto, Sí, respeto, sí. por supuesto. Si no, yo quiero un gobierno democrático totalmente. Y si no, veamos los discursos de Raúl Ricardo Alfonsín cuando fue destituido por sindicalistas peronistas corruptos. ¿Te das cuenta? Le hicieron 13 paros para sacarlo del gobierno. Y en los últimos 40 años de democracia pasaron todos los gobiernos neoliberales, fíjate vos lo de Menem, algo Sí. muy parecido a lo de hoy, porque Perón era nacionalista, Sí. Perón defendía la industria nacional, ¿te das cuenta? Bueno, tuvo miles de errores, Perón, desde luego, Ujú. pero Perón era el partido justicialista, la justicia social primero, y a los gringos del norte le echaba fli, ¿me entendés? Porque no quería depender de nadie. Pero bueno, por eso yo no quiero hablar Sí. de política. No, es una charla. Ahora, pero perdón, Dani. Sí. Ahora tengo otra discusión con Mirta, seguro. Pero bueno, Ricardo, tomá unos mates con Mirta. Esto es una mesa de café y, a ver, si no te voy a preguntar a vos, con la Sí. edad que tenés y las batallas que tuviste en tu vida, Sí. y no vamos a tener una charla de pensamiento. A ver, no solamente es el fútbol todo, y creo que Pero por es supuesto, lo que hace querido. grande este espacio, Ricardo. Vos estás hablando con un tipo que es amplio, esperá, cuando voy a dar charlas que me invitan me distinguen a los institutos y escuelas de comunicación social, yo digo que la verdad absoluta no la tiene nadie, que todos debemos comprender de una vez y para siempre que cada uno es dueño de una millonésima de esa verdad absoluta que fue un cristal que se partió en millones de pedacitos hace muchos años, ¿no? Claro. En el mundo, en el universo, digamos. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que aceptar. Además hay que aprender a escuchar. Yo me enriquezco escuchándote a vos, Dani, ¿eh? No te creas, ¿eh? Yo estoy tratando de buscar un punto. Hoy dijiste algo muy, muy importante, una observación importante. No había menú en las elecciones y es por eso que el pueblo se volcó hacia uno de los menús que había. A ver, nadie es masoquista, creo yo. Nadie le gusta ser masoquista. Lógico, Y bueno, pero entonces, por supuesto que nadie es masoquista. Por eso Eh, respeto absolutamente que la República Argentina, que nuestro querido y bendito país hoy esté pintado de violeta como lo está, ¿no? Sí. Que era, por supuesto, el deseo ferviente de nuestro impresentable presidente. Ujú. Ricardo, querido, vamos a charlar mañana. Yo sé que ahora Mirta te va a decir de todo, pero bueno, de todo lindo, supuesto. lindo, y te va a Por abrazar supuesto. después y te va a mimar un ratito. Dejale un Por beso supuesto. grande. Gracias, Ri- querido, gracias. Chau, Ricardo, Gracias, hasta muy mañana.